Ahí está. Buenos días, esperamos que se encuentren muy bien. Hoy es nuestra última clase del curso Palestina en la reconfiguración del sistema mundial y agradecemos su atenta y constante participación, ya que esto no sería posible sin su asistencia presencial, virtual, desde las geografías que nos acompañan. El día de hoy nos acompaña la profesora Rocío Ugalde, quien nos va a exponer, entender el etnogenocidio palestino entre la colonialidad de lo animal y lo no humano, una reflexión fundamental sobre el racismo antipalestino y en particular sobre la viabilidad del concepto etnogenocidio para explicar o intentar explicar la compleja situación en Palestina. La profesora Rocío, entre las muchas cosas que ha hecho y hace, bueno, ella es licenciada en letras francesas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde también ejerce como profesora en las asignaturas Lengua y Literatura Francesa 8 y en Traducción 3. Es maestra en Literatura Comparada por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es traductora literaria del francés al español. Está a cargo de los seminarios de literaturas francófonas y de traducción desde una perspectiva de colonial, lo cual lo hace aún más interesante. Fue becaria del Centro Internacional de Traducción Literaria de Banff en 2013. Ha publicado 2 libros de narrativa traducidos en la colección Ultramar de la UNAM. Primero, un poemario en versión bilingüe del poeta mauriciano Umar Timol en la editorial parisina Hachette. Uno más del poeta quebequense en versión bilingüe de Claude Beausoleil. En 2016 obtuvo el segundo lugar en el concurso de la revista Punto de Partida en traducción, esta revista publicada por la UNAM. Al año siguiente, en 2017, fue parte del jurado del cuarto concurso de traducción de poesía uno por uno francés en Mali. Eh, en 2019, por mencionar otra de las muchas actividades que ha hecho, recibió la beca de estancia lingüística en la Universidad de las Islas Baleares en Mallorca para profundizar en el conocimiento del catalán mallorquín. En 2021 ganó el primer y segundo lugar de poesía escrita en catalán del concurso del libro Y la Rosa, otorgado por el filólogo catalán Artur Quintana y Font. Eh, Finalmente, durante la pandemia participó de forma activa en algunos programas en catalán como Punt de Trobada y Quizom, de los casales catalanes en Red de América Latina y del exterior de Cataluña. En la actualidad, traduce un libro de cuentos sobre la experiencia de la colonización francesa en Pondinchery. Eh, la verdad que es un honor que estés acá con nosotros porque tienes bastante que decir sobre Palestina desde esta perspectiva de colonial, sobre tu experiencia como traductora, eh, en particular en la UNAM, desde acá, desde nuestro sur global. Así que, de nueva cuenta, te agradezco mucho por tu disposición, por tu amabilidad para aceptar mi invitación. Hola, no, yo soy Georgina, agradezco la invitación y también el tiempo de la gente que se toma ahora un espacio en cualquier momento de su día para escucharnos y para aprender y sensibilizarse sobre Palestina y sobre quien tiene un poquito de curiosidad para ir más allá de lo que hegemónicamente se dice. Y te agradezco yo también el espacio que has invitado a abrir áreas y que se haga en español, ¿no? Porque además cuando uno está en traducción se da cuenta que el tema, por ejemplo, en este caso de Palestina, hay mucha dificultad para encontrar material en español, ¿no? Siempre se hace desde el árabe, que es difícil encontrar buenas traducciones, después del francés y el del inglés, ¿no? Normativamente es como viene de eso, o del alemán. Entonces también es un problema de traducción muy profundo para poder entender
sin mediaciones, porque también la traducción es un ejercicio de poder, ¿no? Y eso creo que no se ha entendido. Bueno, yo lo que aquí vengo a hablar con ustedes, más que dar una clase, quisiera venir a sensibilizar, compartir reflexiones y que quizás eso abra nuevos ejes de pensamiento dentro de la academia, en sus distintas disciplinas y también fuera de la academia, ¿no? Este problema no atraviesa únicamente la academia, sino que es una cuestión planetaria, humana y no solo humana, va más allá, ¿no? Es lo que voy a intentar explicar hoy. Por cuestiones de red, solo para que vean que no me desaparezco, tengo que apagar un poco la cámara para que se mantenga la red y sea un poco más, se escuche mejor, no entrecortado y no se pierda, ¿de acuerdo? Pero por aquí sigo. Entonces, si Isaac me permite, voy a empezar la exposición y ya al final, si quiere, empezamos el diálogo con preguntas, ¿no? Entonces, cuando me invitó Isaac y con el título que me daba de Palestina en la reconfiguración del sistema mundial, pensaba qué podría yo aportar desde las humanidades, porque yo no soy de derecho, no soy de ciencia y no soy de política, ¿no? Yo soy más bien desde la literatura, desde la comparación y desde lo de colonial, postcolonial. Entonces yo pensaba cómo entender, por ejemplo, esta reconfiguración del mundo desde Palestina, ¿no? Un lugar tan pequeñito que cada vez intentan borrar y borrar y borrar, cómo entender el impacto de ello en lo mundial o en lo planetario y el sistema mundo, como diría Dellerstein, el sistema mundo, ¿no? Y esta configuración económica. Y lo que me surgió es entender aquí también en voz alta el etnogenocidio palestino entre la colonialidad de lo animal y lo no humano. Y estas serían mis coordenadas de pensamiento, digamos, mi restricción para pensar desde las humanidades y la literatura cómo podemos ver este desafío planetario, porque Palestina no es solo Palestina, Palestina nos incluye a nosotros como sur, incluye al norte global, incluye el sistema mundo, incluye el sistema colonial y de la colonialidad. Entonces hay que entendernos bien cómo ese tejido es complejo y desde dónde podemos deshilar un poquito para ver cómo estamos implicados y algunos tipos de reflexión que nos exceden individualmente, pero apelan siempre a la colectividad planetaria. Entonces, si podemos pasar, por favor, y saca la siguiente lámina. Listo, entonces como repetía, las coordenadas de mi exposición van a ir sobre la colonialidad, un enfoque del colonial y por último el antirracismo que está por detrás de lo que voy a exponerles. Y vamos a ir hacia, como objetivo, la comprensión de un término que me gustaría aquí poner sobre la mesa, que es el etnogenocidio, que viene de una activista indígena guaraní en Brasil, bueno, en términos occidentales sería Brasil, Jenny Núñez, y cuáles serían entonces los fallos del término genocidio, ¿no? Que unos bombardean incluso poniendo en cuestión el término genocidio, pero hay que entender cuáles son las fallas, incluso de entenderlo desde el derecho occidental colonial del genocidio. Después vamos a abordar desde diferentes, vamos a tomar desde diferentes perspectivas y modos de pensamiento y lugares de pensamiento la dignidad que viene de la mano con la deshumanización de un filósofo que se llama Norman Ayari, que es un antirracista afrodescendiente, y al final lo vamos a conectar con lo animal, de una pensadora socióloga francesa, Claude Archy, hija de, o una de los hijos de la migración del sur hacia Francia, y el término de lo bárbaro, de una pensadora francesa de padres inmigrantes argelinos, Luisa Yusufi. Para terminar y cerrar todo esto con las formas que hoy se expresan de un racismo muy específico, el racismo antipalestino vinculado a la deshumanización de las masculinidades palestinas. Listo, podemos pasar a la siguiente, por favor. Antes, y esto es un gesto que deberíamos tener todos, es reconocer nuestro lugar de enunciación. Y el mío, por ejemplo, está situado desde la Ciudad de México, en un lugar que por ahora es de la academia, en la UNAM, de ahora yo, mujer cisgénero, una mestiza no blanca del sur y una hablante de lenguas del colonizador, que por lo tanto no es palestina, pero está atravesada por violencias coloniales o del sistema de la colonialidad. No hablo aquí en nombre de, en lugar de, ni doy voz al pueblo palestino, que son también actitudes del racismo que vamos a ver hasta el final. No vengo a dictar cómo se hacen las cosas, tampoco significa que por tener grados académicos, una licenciatura y una maestría, esto me autoriza a dictar formularios ni creer que se está por encima de las experiencias palestinas, ¿no? Que son quienes hoy enfrentan el genocidio ya sea en Palestina, en Gaza o como refugiados. Y el objetivo principal, como decía, es sensibilizar sobre el contexto colonial y alertar y amplificar, como en lugar de no Palestina, sobre las prácticas del racismo antipalestino. Entonces quise poner esta imagen que nos une con Palestina, ¿no?
del cactus, perdón la pronunciación árabe, pero es Jabr, y entonces también significa la resiliencia y la resistencia, ¿no? Que crece en medio de lugares áridos y que en México pues compartimos el nopal, ¿no? Eh, y como irán viendo a lo largo de las presentaciones, quise rescatar ilustraciones colectivas disponibles en la plataforma de Instagram que se llama Flyers for Palestine. Entonces vamos a ir viendo un juego también visual y quise recuperar también esta otra parte que se ha hecho como lucha de ilustrar la lucha contra el genocidio, la violencia que estamos viendo ahora y el intento de exterminio. Listo, podemos pasar a la otra, por favor. Bueno, empezaremos con un término que ya algunos conocerán, algunos no, y solo es un recordatorio sobre de dónde estamos partiendo, de este sistema mundo visto como la colonialidad. Definición que da en pie de nota Aníbal Quijano, de los grandes, de, uno de los grandes pensadores sobre la colonialidad desde América, desde Latinoamérica o desde Aviala, y él nos propone que la colonialidad es un concepto diferente de, aunque vinculado al colonialismo, porque este último se refiere estrictamente a una estructura de dominación, explotación, donde el control de la autoridad política de los recursos de producción y del trabajo de una población determinada lo detenta otra de diferente identidad y cuyas sedes centrales están además en otra jurisdicción territorial, pero no siempre necesariamente implica relaciones racistas de poder, ¿no? Porque podría haber otros colonialismos diferentes de los de Occidente, por ejemplo. El colonialismo es obviamente más antiguo, en tanto que la colonialidad ha probado ser en los últimos 500 años más profunda y duradera que el colonialismo, pero sin duda fue engendrada dentro de este y más aún, sin él no habría podido ser impuesta entre la intersubjetividad del mundo de modo tan enraizado y prolongado, ¿no? Porque la colonialidad es el sistema que se sigue manteniendo a diferencia del colonialismo que supondría solamente periodos. Por ejemplo, el colonialismo que duró en México, entre México y España, ¿no? Y se acabó con el día de la independencia. Eso sería el colonialismo, pero la colonialidad seguiría siendo el mismo sistema y las mismas bases que van manteniendo relaciones entre colonias y excolonias, ¿no? Digamos que lo de fondo sigue todavía activo, aunque en el papel sigamos, ya seamos independientes, ¿no? Y en el caso de Palestina, lo que lo vincula es mirarla como un mundo de la colonialidad, más que del colonialismo, ¿no? Entonces, Palestina sería, como lo han dicho varias personas, académicos y en varios lugares, es un colonialismo de asentamiento sionista activo, ¿no? Es decir, el colonialismo aún está imperante, pero quisiera verlo desde la colonialidad para ver sistemas. Listo. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Y si recordamos el sionismo, yo aquí no voy a hablar de judaísmo, sino del sionismo, que instrumentaliza el judaísmo, como lo sabrán en esta famosa carta que ha circulado en este pequeño fragmento por aquí y por allá. Theodor Herzl, el padre o uno de los fundadores del pensamiento sionista, buscaba el apoyo para su empresa de crear el Estado o el lugar seguro para los judíos con uno de los colonizadores y empresarios británicos, Cecil Rhodes, en una carta en 1912, pueden encontrar muy fácilmente en internet, en el que lo llama a apoyarlo porque, como subrayé aquí en amarillo, porque es una cosa colonial, ¿no? Y entonces lo invita a hacer historia porque el asunto es colonial, ¿no? Entonces está llamando a las potencias, en este caso a los británicos, a que se unan porque es un asunto colonial. Les interesa la cuestión de crear Israel porque es un asunto colonial, ¿no? La creación del futuro de Israel está pensado como un asunto colonial, no como un asunto religioso, sino que puede concretarse porque es colonial. Y ahí ahora, como hemos escuchado, cada vez que hablan los sionistas es una confesión, ¿no? Y aquí confesaron en una carta desde 1902 que es un asunto colonial. Y de aquí es cómo podemos empezarlo a vincular explícitamente con la colonialidad del poder, ¿de acuerdo? Podemos pasar a la siguiente, por favor. Y lo que quisiera ver aquí es el cambio de la colonialidad que hay con la cuestión palestina. Porque si ustedes recuerdan, la colonialidad es un sistema que además quisiera explicitar como un sistema que está basado en la explotación, en la extracción de recursos, en la imposición de una religión que es la instrumentalización del cristianismo, será la cristiandad, ¿no? Esta es la religión que nos permite colonizar, haciendo catecismo, convirtiendo a las personas a la única religión que puede existir, a la lengua del colonizador, y además que tiene que ver con el sistema económico, ¿no? Entonces vamos a borrar las lenguas, vamos a borrar culturas, vamos a imponer una sola religión, que decía el cristianismo o el catolicismo, y después vendrán algunas variantes, pero lo que quisiera ver es el cambio. En una de las entrevistas que dio el presidente del mal llamado Estado de Israel, o entrecomillado,
Herzog el día 5 de diciembre, esto lo publicaron en Middle East Monitor, al día siguiente. Es una entrevista que está en YouTube y puedo mandarles el enlace si quieren. Es una entrevista muy larga en la que puntualiza esto que está aquí en inglés, ¿no? Eh, lo vamos a ver aquí abajo, entre el entrecomillado. Israel tiene por objetivo salvar a la civilización occidental. Y el sistema de la colonialidad del que hablaba con Quijano, citando a Quijano, es el sistema de la colonialidad occidental, moderno, occidental, colonialista. ¿No? El proyecto del que nos vamos a referir con la colonialidad es el occidental. Entonces, la respuesta que dice aquí un poco más en chiquito, dice que Herzog dijo que hay un imperio del mal, ¿no? El imperio del mal desde Irán, Líbano, Yemen, están atacando a Israel. Y si no fuera Israel, no fuera por Israel, Europa sería la siguiente y después le seguiría Estados Unidos, ¿no? Es decir, como si Israel ahora fuera la frontera de la civilización occidental, ¿no? Allí se acaba Occidente, es decir, es el último frente de lucha contra Occidente. Entonces aquí hay un pequeño cambio, porque si ustedes recuerdan la historia que ya han dicho los demás colegas que han venido a este conversatorio y en otros lugares, los judíos huyeron y estaban huyendo de Europa después del genocidio de Hitler, ¿no? De los nazis. Y ellos fueron el foco de ese racismo. Pero ahora Israel estaría tomando a los judíos ese papel de últimos defensores, ¿no? Como estos aliados sin los cuales el mundo podría venirse abajo porque sería la invasión. No sé si ustedes recuerdan el gran libro de Edward Said, ¿no? El orientalismo se construye desde Occidente, y Occidente no puede existir sin la creación ficticia de ese Oriente. Y Occidente siempre está teniendo la llegada de bárbaros, ¿no? Las invasiones del Islam que los vengan a destruir. Ese es como el gran fantasma que divide, ¿no? Y entonces pues deriva hacia la imagen, por ejemplo, de los terroristas, ¿no? Que vienen a destruir el orden civilizado occidental, ¿no? Y quisiera después que mantuviéramos esta idea de salvar a la civilización occidental, los dos términos, la civilización occidental, que es casi un pleonasmo, porque Occidente siempre es el civilizado, ¿no? Entonces, este orden de mundo, ahora Israel, el mal llamado Estado de Israel, es el defensor, ¿no? Porque si no vemos, sigue el otro centro que es Europa y después Estados Unidos. Entonces, mantengamos eso por ahora para ver ese cambio en la base de la colonialidad en función de Palestina. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Listo. Entonces, como segunda implicación de la colonialidad, esto lo tomo de Ramón Grossfogel. ¿Qué implica hablar de colonialidad? Significa que, contrario a la idea de que el racismo es una ideología o una superestructura derivada de las relaciones económicas, la idea de la colonialidad plantea que el racismo es un principio organizador o una lógica estructurante de todas las estructuras sociales y relaciones de dominación de la modernidad. El racismo es un principio constitutivo que organiza desde adentro todas las relaciones de dominación de la modernidad, desde la división internacional del trabajo hasta las jerarquías epistémicas, sexuales, de género, religiosas, pedagógicas, médicas, junto con las identidades y subjetividades, de tal manera que divide entre las formas y seres superiores, civilizados, hiperhumanizados, etcétera, arriba de la línea de lo humano, y otras formas y seres inferiores, salvajes, bárbaros, deshumanizados, etcétera, debajo de la línea de lo humano. Por lo tanto, cuando vemos la colonialidad de la civilización occidental, hay una división de base. Occidente no puede existir, dando proyectos de expansión más que geográfico, como una línea divisora primero, que es hacia una supremacía blanca, y el resto, que no es blanco, está por debajo de lo humano, ¿no? Entonces, la civilización occidental se sustenta bajo un concepto que es lo humano. De allí que se produzca, lo sabemos desde el artículo de la colonialidad del poder de Quijano, que haya producción de categorías de razas, ¿no? Lo que se sostuvo de razas que biológicamente sabemos que eso no existe, pero la colonialidad lo sigue manteniendo. Entonces ese racismo se traduce en racismo antiindígena, ¿no? Racismo antinegro, racismo antiasiático, la islamofobia, la arabofobia, la creación, como decíamos, del libro de Edward Said, el orientalismo, y el racismo ahora que vamos a ver antipalestino, ¿no? Como ven, todo el centro es occidente y la blanquitud, como lo llamamos, ¿no? Como sistema de superioridad. ¿Podemos pasar, por favor?
Listo, y ahora esto nos conduce a ver desde la perspectiva del racismo antiindígena y la lucha contra el racismo antiindígena, por qué ahora ha surgido una solidaridad irrompible con las poblaciones indígenas del mundo, ¿no? Por ejemplo, encontré yo esta ilustración de Flyers for Palestine, Indigenous Solidarity with Palestine, ¿no? Tenemos por qué esto ahora es tan fuerte. Y lo que yo encontré para entrar ahora de lleno desde la colonialidad hacia el concepto de genocidio es la tesis de doctorado de Jenny Núñez, activista indígena guaraní, psicóloga, escritora. En fin, es una maravilla escuchar a esta chica y una delicia. El etnogenocidio fue el tema de trabajo desde su tesis de doctorado, como decía, de 2022. O sea, es muy reciente, aunque por supuesto que llevó por lo menos 3 4 años de investigación, ¿no? Porque es lo que duró un doctorado, desde Brasil. Entonces lo llamó Nande Aibu, es en lengua guaraní, Edacao da Terra, Perspectivas Indígenas Guaraní sobre o Etnogenocídio, Raza, Etnia y Branquitude. Y ahí ya va a debatir en mi capítulo, sobre todo el 2. Si quieren buscar en internet, la tesis es abierta, entonces pueden buscarla, solo que está en portugués, ¿no? Aún no ha pasado en español, pero pueden buscarla o podemos después pedirle que alguien la traduzca. Podemos pasar, por favor. Esto, lo que ella sostiene con investigación es que se metió a la plataforma Cielo, que como sabrán es una plataforma que alberga muchísimos artículos de investigación en varias disciplinas, pero lo que ella quería ver es el término etnia, ¿no? Por el término etnogenocidio. ¿De qué manera el término etnia o étnico estaba en uso dentro de esta plataforma Cielo a través de las palabras clave, ¿no? Y lo que encontró es que casi no se hablaba de etnocidio, estaba casi ausente dentro de la investigación en sí, lo que es una cosa que refleja muchísimo la ausencia de este término, ¿no? Entonces, hasta 2022 que cerró su investigación, el término etnocidio no se encontró. La combinación étnico-racial, hubo 54 artículos y apenas solamente 11 desarrollaron algún comentario sobre los pueblos indígenas, ¿no? Y en particular de pueblos indígenas de Argentina. Pero hasta entonces la palabra etnocidio o étnico-racial estaba completamente ausente de la investigación académica. Y esto llamó mucho la atención a Jenny Núñez sobre la palabra etnocidio, sobre todo, digo, nuevamente enmarcado desde la cuestión y las problemáticas indígenas, ¿no? Podemos pasar al siguiente, por favor. De esto se desprende que, por ejemplo, en su búsqueda hay encontrado otra tesis de doctorado que también trabajaba sobre el etnocidio, ¿no? Y hay unos problemas de base, que por ejemplo aquí dice que la política etnocida de integración de la sociedad nacional aspira a la disolución de las civilizaciones dentro de la civilización occidental. Aunque estemos hablando de una cuestión no palestina, de nuevo estamos, como decía, esta declaración del presidente del mal llamado Estado israelí, la civilización occidental, ¿no? Es la disolución de las poblaciones indígenas hacia la civilización occidental. Y al final, esta tarea civilizadora, que conocemos perfectamente en México, de qué se ha tratado, porque en México se trató del mestizaje, ¿no? Este mestizaje de disolver todas las culturas y formas indígenas hacia nuestra identidad mexicana, ¿no? Que Yasna y Aguilar, por ejemplo, ha hablado todo el tiempo de ello. Entonces hay una muerte desde el proyecto civilizatorio, ¿no? Siempre es mortuorio. Y con esta muerte, con seguridad, es de naturaleza civilizadora en su inicio y aspira a la instauración de una civilización cementerio, ¿no? La civilización occidental alberga en su seno una civilización cementerio, porque carga con todo lo que disuelve, todo lo que mata, todo lo que aniquila con aras y con fin de mantener la civilización occidental monocultural de base cristiana, de una sola lengua del colonizador, de una visión del mundo y una episteme occidental, ¿no? Podemos pasar, por favor. Jenny Núñez también encuentra, por ejemplo, cita a Vivero G. Castro, es otra personalidad importante, que habla del etnocidio, así buscando la palabra etnocidio, rastrea que es un etnocidio culposo, antes que doloso, ¿no? Y es como un tipo de daño colateral. Me estoy centrando en la palabra etnocidio, ¿no? Que supondría lo cultural. Siempre es un daño colateral que no se toma en cuenta, que no parece que es una cuestión secundaria, pero que no es tan importante como sería un genocidio, ¿no? Por ejemplo, el etnocidio a la parte cultural. Y esto tiene que ver después con construcciones de grandes obras, de industrias, de la explotación y la extracción de explotación
de petrolera o de metales preciosos o de toda la extracción que se pueda hacer del suelo, digamos. Entonces esto se hace de manera secundaria, ¿no? Es lo que puede ser de manera de las que funcionan los estados, ¿no? De la extracción, pero nunca de manera de compensación. Pero esta extracción y manera que funcionan los estados que componen la civilización occidental tiene un impacto dentro de la destrucción cultural, pero esto parece una cosa secundaria, ¿no? Y si recordamos, vamos a ir hacia allá, el genocidio, si ustedes revisan, como ya se hizo en otras sesiones, ¿qué implica en derecho el genocidio? Jamás se toma en cuenta la parte cultural, ¿no? La parte cultural no sale. Siempre toca a los humanos la destrucción de un grupo étnico, un grupo de personas, que se impida el nacimiento de niños, que se desplacen personas, pero nunca se toca lo cultural, ¿no? Entonces, hacia allá vamos tocando la palabra etnocidio. ¿Podemos pasar, por favor? Entonces, otra de las grandes citas que encuentra Jenny Núñez en otra tesis de doctorado, que es de Elena Van East, sobre cuestiones sobre el genocidio y etnocidio, pero indígena, la persistencia de la destrucción, es esta cita que pongo aquí, ¿no? La separación que se operada por los intérpretes del derecho internacional, porque eso es una cuestión del derecho internacional, entre genocidio físico y cultural, es en sí violación ontológica a los pueblos indígenas, ¿no? Violación ontológica que se pone al acento, porque la separación entre las violencias cometidas contra la cultura, contra el medio ambiente y contra las personas no son separables para estos pueblos. Es decir, si hoy vemos esta traducción, cómo hoy se maneja lo que ha costado que se hable hoy de genocidio del pueblo palestino, el pueblo palestino también, su función se basa también, por ejemplo, que hemos visto en la producción de aceitunas, de naranjas, ¿no? El cuidado de su tierra, cómo la cultivan, cómo se teje alrededor de el cuidado y cultivar la tierra, ¿no? Entonces, esta separación que tenemos entre genocidio físico y cultural es una violación ontológica también, ¿no? El derecho internacional, o sea, el derecho internacional no ha hecho más que perpetuar una violencia colonial y una violencia ontológica al considerar que la cultura no importa de esas culturas, ¿no? Porque son bárbaros, son incivilizados, son de segunda, no pertenecen a lo humano. Entonces, para Jenny Núñez, en la vida y experiencia indígena, no es oportuno seguir marcando la ruptura y diferencia entre etnocidio y genocidio, pues esta decisión no recuerda sino el binarismo que traduce una violencia colonial. Y recuerda al mismo tiempo que compartimentarlo todo, dividirlo todo, es la base de lo colonial, como ya demostró uno de los pensadores más importantes martiniqueños, Franz Fanon, en su libro Los Condenados de la Tierra, ¿no? Entonces, quisiera regresar un poco a la palabra genocidio. Eh, la palabra genocidio, hoy en día, si vemos lo que impuso hoy África del Sur contra el mal llamado Estado de Israel, está un poco atado de manos si lo vemos desde el derecho internacional, porque no se puede poner lo cultural. No hay manera que hoy hablemos de lo cultural, ¿no? Y por ejemplo, recuerdo que Isaac, en una de las intervenciones anteriores, tú puntualizabas el nacimiento de la palabra escolasticidio, ¿no? La palabra epistemicidio que ha vuelto a resurgir. Como hemos visto, la destrucción sistemática de museos, de lugares arqueológicos, de bibliotecas, de librerías, de todas las universidades. No hay universidades ahora ya en lo último, en la franja de Gaza, ¿no? Esto que han dicho que cree que exista como franja de Gaza, que es Palestina, ya no hay rastros culturales, ¿no? Las tierras también ya no sirven para cultivo. No sé si han visto las últimas imágenes de Rafah, la destrucción total que hay de ese lugar, ¿no? Ya no es habitable. La pregunta también es que ya no es habitable, no solo para la gente, sino lo que hay de cultura de esa gente, porque un pueblo no existe sin su cultura, como veíamos aquí en esta división de genocidio físico y cultural, es imposible ya, ¿no? Es una lucha completamente horrible lo que vemos hoy de las imágenes, ¿no? Porque la cultura parece que no le importa el derecho internacional. Pero si nosotros vemos la iglesia de Notre Dame en París, se invirtió muchísimo dinero y hasta se hizo últimamente un festival y una ceremonia invitando hasta presidentes ahí para celebrar que se reconstruyó después del incendio en 2019, pero mientras todas las estructuras religiosas de Palestina, en la franja de Gaza o en Gaza,
no existen, no hay manera de reconstruirlos, nadie quiere reconstruirlos, no hay manera de intervenir para que eso no hubiera ocurrido, nunca se respetaron, ¿no? Entonces, si podemos pasar al siguiente, por favor. Bueno, lo que pasa a la siguiente lámina. Entonces, la palabra por el etnocidio, si ustedes buscan en internet, encontrarán un documento de la UNESCO de 1981 que se llama La UNESCO y la lucha contra el etnocidio. Es un documento que pasa por la UNESCO, que como saben es una institución internacional, y es la Declaración de San José en la que por primera vez se toca el tema del etnocidio por algunos investigadores y algunos activistas que consideran que no se ha tomado en cuenta la destrucción cultural de los pueblos indígenas en América Latina. El documento, sobra decirlo, tiene, pero fuera de ello, en este documento de violencia masiva de los derechos humanos, particularmente del derecho de los grupos étnicos al respecto de su identidad cultural, tal como lo establecen numerosas declaraciones, pactos y convenios de las Naciones Unidas y organismos especializados. Y lo más interesante de este documento eh, es uno de los últimos puntos o resoluciones a las que llegan, y el número 2 es el último, llama la atención particularmente, y lo voy a citar. Dice, además, el etnocidio crea desequilibrio y falta de armonía en el seno de la sociedad y puede llevar a los pueblos al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión y a poner en peligro la paz mundial y consecuentemente es contrario a la Carta de las Naciones Unidas y al Acta Constitutiva de la UNESCO, ¿no? Y en una de las resoluciones al final cierra apelando a que intervenga la ONU, la UNESCO, la Corte, me parece que la Corte, no, perdón, la FAO y todos los gobiernos suscriben los acuerdos de la ONU, ¿no? Entonces ese documento permaneció ahí dormido, pero vean cómo se apela desde ya a el supremo recurso a la violencia, ¿no? Porque es, de nuevo, aniquilar formas y expresiones de vida, que es la parte cultural. Entonces, para cerrar, porque el genocidio, cuando hablamos en Palestina, sigue siendo corto en su término y en lo que persigue cuando se habla de crímenes de lesa humanidad, de genocidio acatado después de la Segunda Guerra Mundial, es que si se habla de genocidio, si se hablara de etnogenocidio por lo menos, o si se replanteara qué estamos hablando con genocidio tras la experiencia palestina, se ampliaría la comprensión de la destrucción que hay detrás. Tendríamos, y aquí puse una fórmula más o menos matemática para esquematizar a lo que quiero llegar. El etnocidio significa el vasto ámbito cultural, no solo las lenguas, ¿no? Todo lo que albergue y abrace la parte cultural, más el genocidio, que sería la población, como lo estipulan hoy las convenciones para la prevención, incluso los tratados después del genocidio contra la población judía, más el ecocidio, el territorio y su biodiversidad, ¿no? Si viéramos etnocidio más genocidio más ecocidio al mismo nivel, es decir, desde el derecho internacional, estaríamos además saliendo de una fórmula no especista, que quiero decir que no ponga en el centro simplemente al ser humano o a la especie humana, sino que contemple otros ejes de la experiencia y de la vida misma, el ámbito cultural, como decía, y el ecocidio, el territorio y su biodiversidad, ¿no? Porque no puede haber vida humana si no tienen dónde vivir, si no hay recursos y si no hay la manera de alimentarse, ¿no? De establecerse en ese territorio. Entonces, a lo que nos ayuda Jenny Núñez quizá es a empezar a plantear otras formas de empezar a ver el genocidio, adaptar otras maneras de verlo, y entonces cómo iríamos tras esos crímenes, ¿no? Porque no se han atendido. Y quizá habrá que recordarlo, el genocidio no empezó con la cuestión del nazismo, ¿no? Genocidios habemos visto desde que nació el proyecto moderno colonial. Lo que abriría la puerta aquí es que tendrían que haber más sanciones, tipos de reparaciones a todas las poblaciones indígenas que cargan a cuestas los genocidios de Occidente, ¿no? Entonces, esto abriría, quiero decir, Palestina se reconfiguraría mundialmente lo que conocemos como genocidio. Y si recordamos muy bien, el caso de África del Sur puso en la mesa a nivel internacional la palabra apartheid. Pero no es que no existiera antes, todo el tiempo ha habido apartheid, solo que dependió de dónde se estableció el sistema occidental y su sistema colonizador,
para crear estas diferencias racistas, ¿no? Entonces, la tarea que tenemos ahora y lo que tiene sobre todo Derecho y Humanidades es de plano de meternos de lleno a repensar la palabra genocidio y cómo desde el derecho occidental colonial resulta completamente obsoleto o completamente injusto, ¿no? Entonces, esta no es una tarea que yo deba resolver aquí ahora con ustedes, sino que es un planteamiento para todas las humanidades y para el derecho. Es decir, Palestina nos mostró que genocidio es una palabra cortísima, son sanciones cortísimas para algo mucho más amplio, ¿no? Es decir, dónde van a quedar todo el territorio de Gaza, por ejemplo, toda la construcción, dónde van a quedar toda la producción de naranja, dónde va a quedar toda la producción de aceitunas, ¿no? No sé si han visto videos, por ejemplo, que circulan en red, de cómo las mujeres están recolectando aceitunas y al mismo tiempo van cantando, ¿no? Y son canciones que unen a la comunidad. Entonces hay una vinculación de territorio con población, y eso es cultura. Y además en la variante del árabe palestino, ¿no? Digamos, la destrucción es masiva y es mayor a lo que está contemplando simplemente las convenciones para el genocidio. Entonces ahí quisiera dejar la palabra etnogenocidio, ¿no? Como una reflexión hacia adelante y en el futuro y el porvenir. Un poco esperanzosa, digamos. Podemos pasar a la siguiente. Daniela, por favor. Entonces aquí quisiera pasar hacia lo colonial y la deshumanización. Entonces, seguimos en lo colonial, el racismo y la deshumanización. Quisiera partir también de otro pensador desde el pensamiento afrodecolonial, que es Norman Ayari, y él tiene sus propuestas parten de poner sobre la mesa y en cuestión, sobre todo, la filosofía moral que habla de dignidad, pero una filosofía moral que no habla más que filosofía occidental blanca. De nuevo estamos en estos procesos de racialización, ¿no? ¿Quién es visto y leído como blanco y quién no es blanco y por lo tanto no merece la dignidad? Eh, Según los estudios de Norman Ayari, este es un libro que por fortuna ya está en español, que se llama Dignidad o Muerte, Ética y Política de la Raza. Lo que él nos va a presentar es cómo hablar de dignidad supone hablar forzosamente de deshumanización, ¿no? Desde el proyecto colonial, porque él es antirracista. Eh, y la dignidad y deshumanización solo han sido pensados desde un sujeto blanco. Por lo tanto, todo lo que nos ha leído como blanco, considerado blanco, pues la civilización occidental no entra dentro de esto, ¿no? Entonces, hay que recordar también que la humanidad, si lo vemos desde la mirada de colonial, como recordaría un pensador y activista indígena del pueblo Krenak en Brasil, Ayrton Krenak, en un libro de 2022 que aún no tiene traducción en español, que se llama Futuro Ancestral, nos recuerda que la humanidad es un club selecto al que a ver quién invitan y a ver quién entra, ¿no? Y qué precio tienes que pagar por entrar a este club llamado humanidad. Entonces, Norman Ayari, por ejemplo, cuestiona a quién se le puede dar la capacidad de expresarse, ¿no? Voy a citar algunos pasajes. No vamos a hablar todo el libro porque significaría toda una clase o 2 horas dedicadas a su libro, pero por ejemplo en el inicio dice, me parece más significativa aún la cuestión de la privación estructural de toda capacidad de expresarse que afecta a las y los descendientes de la inmigración postesclavista y postcolonial. Con capacidad de expresarse me refiero a la posibilidad de presentarse en el espacio público como persona negra, y de aquí por eso lo traigo a colación, o entre paréntesis, o árabe o musulmana, para reivindicar sus intereses colectivos políticamente, artísticamente, literariamente, teóricamente, etcétera, ¿no? Entonces, si se nos priva de la expresión, y a eso vamos hacia el racismo antipalestino, él lo habla desde las poblaciones negras y afrodescendientes, ¿no? Como ellos tampoco los dejan hablar, ¿no? Es un acto racista. La dignidad entonces tendría que pensarse fuera de dice, por eso considero desde esta perspectiva la afrodecolonial, el sentido de la dignidad no puede ser similar a la que le confieren los filósofos europeos que dan por sentada su propia pertenencia a una humanidad gloriosa. Y si ustedes recuerdan, y también hay que traerlo aquí, puntualizarlo, Ayari también pertenece a la Fundación Frantz Fanon, ¿no? Si recuerdan el libro Piel Negra, Máscaras Blancas, que también ya tiene traducción al español desde hace mucho, las primeras páginas de Frantz Fanon habla de la zona del no ser. Y, por ejemplo, la persona negra, y después lo extenderá él hacia los judíos y hacia la población árabe y musulmana, son, eh, es forma de vida que pertenece al no ser, porque el ser sería al sujeto blanco.
Entonces, la dignidad no es algo que se le dé de entrada y de lleno a los sujetos no blancos. En este caso estoy hablando de la población afrodescendiente negra y ahora palestina, árabe, musulmana, pero sobre todo palestina, no solo de una religión, árabe en general. Y lo que él plantea es pensar la forma de muerte como la otra cara de la vida cotidiana blanca y capitalista que está caracterizada por una acumulación de imposibilidades, de frustraciones y de prohibiciones que necrosan la existencia y causan la desaparición de toda confianza en el mundo. Va a poner en cuestión, no vamos a entrar, el concepto de necropolítica de Achille Mbembe. Pero con lo que está diciendo es que la mayoría toma como punto de partida el genocidio nazi como paradigma, desde Foucault y Hannah Arendt, ¿no? Estamos focalizados ahí cuando ha habido genocidios, como decía ya M.S. Ser en el libro el discurso contra el colonialismo, decía que Hitler ya lo habían conocido en Caribe, ¿no? Y había cometido esos genocidios desde el Caribe desde hace muchísimo. Solo que ahora la filosofía se centra en un sujeto blanco, pero ha dejado fuera a todo lo que no es blanco. Eh, y voy a cerrar con la cita de Norman Ayali para hablar de la dignidad que supone deshumanización. Para los oprimidos, la dignidad es un concepto sinónimo de entrada en el dominio de la política, según sus propios términos, lo que implica un cuestionamiento sobre la propia vivabilidad de la vida. La dignidad aparece así como un esfuerzo por vivir una vida auténticamente humana, inherente a una reivindicación de la historia de estos esfuerzos, ¿no? Es decir, si no tienes dignidad como sujeto político, como sujeto de pensamiento que entre en una filosofía, automáticamente estás deshumanizado, ¿no? Lo que decíamos, Occidente siempre toma en la jerarquía hasta el máximo punto a los humanos superhumanizados, como decía Quijano, ¿no? Fuera de ello, no importas, no importa ni la reflexión, no importa ni tu vida, no importas ni el derecho, ¿no? Entonces, decía, no hay manera que se expresen porque no hay manera que puedan tener el poder de expresarse. Es un poco como lo que decía Quijano. El nacimiento de la colonialidad fue principalmente, se puede ver en el juicio, no sé si recuerdan, de las casas contra Sepúlveda, ¿no? En la que discutían si nosotros teníamos alma. O sea, los indígenas ni siquiera tenían el derecho de hablar frente a ese tribunal, porque finalmente es un tribunal, ¿no? No hay manera que nos expresemos porque tiene que venir un sujeto blanco a hablar por nosotros. Y por eso también yo decía, yo no vengo a hablar por el pueblo palestino, ¿no? Vengo a poner problemas para solucionar colectivamente, pero no hablar de, en lugar de o darle voz a nada de esto, ¿no? Entonces Norman Ayari es lo que está haciendo desde el pensamiento afrodecolonial y quizás lo que también tendríamos que empezar a escuchar de los compañeros palestinos y palestinas y palestines, cómo está la cuestión de la dignidad y desde el pensamiento de ser árabe, de ser palestino, ¿no? Escucharlos a ellos y a ver qué reflexiones tienen. No creo que alguien de nosotros pueda hacerlo, sino hay que escuchar y amplificar lo que hagan, hablen ellos sobre la dignidad, ¿no? Este trabajo de nunca los dejan hablar, ¿no? Y no sé si han notado que en los espacios palestinos a veces hay gente que habla en nombre de, ¿no? Y no cita ni siquiera gente palestina, como si no hubiera, ¿no? Además de estar enfrentando un genocidio, un etnogenocidio, parece que no existiera, ¿no? Y este también es una forma de deshumanizarlos, de abonar al racismo y a la deshumanización, porque si no es un sujeto blanco académico, no hay manera que ellos se expresen, ¿no? Por eso las experiencias palestinas cuentan encima de que lo que un académico pueda contarte, o académica o académica. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Vamos a pasar ahora al especismo colonial, que tiene que ver con la cadena de la deshumanización y la dignidad, ¿no? El especismo colonial de Israel, entre comillas, y el trato deshumanizante de animales humanos. No sé si recuerdan que todas las frases que han proferido el gobierno, el mal llamado Estado de Israel, sobre la población palestina, ¿no? Todo el mundo es culpable, todo el mundo coopera jamás y todo el mundo es terrorista, ¿no? Y son animales humanos. Lo que llama la atención también es la construcción animales humanos. Y voy a retomar aquí uno de los recientes libros de una socióloga francesa que se llama Kautar Archi. Este libro aún no tiene traducción, pero son de las primeras páginas en que habla del especismo, es decir, colocar hasta arriba y en la jerarquía al humano por encima de la existencia biológica, ¿no? Por resumirlo de alguna manera. Entonces me quiero centrar en animales humanos. Estas primeras páginas de Kautar Akshi dicen, Occidente se hizo gobernador de la naturaleza, amo de los animales. No fue un papel, sino una posición en el orden del mundo. Occidente jerarquizó a las especies y se colocó en la cima de esta jerarquía, seguro y tranquilo con esta distancia, esta diferencia, sobresaliendo entre los habitantes de la tierra, del cielo y del mar, e hizo el inventario de todo, determinó el nombre, valor y uso. Las ciencias se desarrollaron,
Y esta ganancia de saberes, nacida de una práctica de poder, justificó la conquista imperial, su necesidad y continuación. Los animales colonizados se volvieron, resistiéndose a ello, herramientas de propaganda colonial. Dominar no fue nunca más dominar. Dominar revistió a los aires con una ficción. Se contó que no se dominaba mientras se dominaba, por supuesto. Se inventaron tantas historias, se transformó lo real. Occidente albergó en su seno todas las formas lejanas de vida y se volvió árbitro de ellas. Así se dijeron cosas de los animales colonizados. Se dijo, esos animales son nuestros amigos, y también se dijo, esos animales son nuestros enemigos. Ahí están seres animados que no son nosotros, como aquí estamos nosotros, como estamos aquí. Y eso lo sabemos, satisface nuestra conciencia. Existen seres que vuelan en nuestros vientos, pisan nuestra tierra, nadan nuestras aguas. Imaginamos a esos seres hablar, pero no hablan nuestra lengua. Llorar, pero no son lágrimas. Sufrir, pero no es nuestro cuerpo, ¿no? Y aquí lo que quisiera que hacer hincapié en la construcción animales colonizados, ¿no? Además del tono casi de imitación bíblico, ¿no? De una génesis, de había y bla, bla, bla. Tenemos animales colonizados que serían como animales humanos. Y hay un doble gesto aquí, un guiño de juego e ironía. Se dijo, esos animales son nuestros enemigos. Y también se dijo, esos animales son nuestros amigos. Haciendo diferencia de animales colonizados pueden ser todo lo que no es occidente, ¿no? Como ahora serían los palestinos, animales humanos, porque animal humano, notenlo ahí, animal y humano se cancelan, ¿no? Lo animal cancela lo humano y lo humano cancela lo animal. No sé si ven, ¿no? Hay una cancelación de la importancia de su vida dentro de la jerarquía de la colonialidad, ¿no? Del ser blanco, del ser que merece dignidad y por lo tanto la vida y no la muerte. Entonces es de pensar muchísimo la construcción animales humanos y estos de animales colonizados, ¿no? Porque entonces el animal humano es un animal colonizado que merece el mismo trato que la fauna, por ejemplo, ¿no? Entonces, como no vale, es válido exterminarla, hacer lo que queramos con ella, ¿no? Justificarla, hacer su inventario, hacer parte de la propaganda colonial, como ahora lo hace el mal llamado Estado de Israel, matarlo, hacer experimentos con, usar sus cuerpos para esto, para aquello dentro de la ciencia, ¿no? Entonces, como no son nuestras lágrimas y no habla nuestra lengua y no nuestro cuerpo, sus vidas no importan, ¿no? Entonces, hacia allá va lo animal, la animalización y la deshumanización, que es parte de la manera que funciona la colonialidad de Occidente moderno. Y podemos pasar al siguiente, por favor. Para encadenarlo con lo animal y con los animales colonizados o los animales humanos, como hemos escuchado muchas veces, quisiera encadenarlo con otro ensayo mucho más reciente de Luisa Yusfi. Ya tiene, por cierto, traducción. Salió hace poco en anagrama de este libro. No la conozco, pero sé que existe. Es un libro muy interesante que trabaja masculinidades no blancas y el rap como una forma de manifestarse contra la violencia colonial en Francia, por ejemplo. En específico contra la población negra y la población árabe. Entonces, vamos a ir avanzando de la animalización, la no dignidad y lo animal humano hacia la idea de un bárbaro. Entonces, dice una de las primeras páginas del ensayo de Busey, dice, mientras que el bárbaro es un ser irrecuperable, y quiero que veamos muy bien la distinción entre bárbaro y salvaje, mientras que el bárbaro es un ser irrecuperable, el salvaje, en su caso, hay que desarrollarlo. Su inocencia no es la del terreno baldío del bárbaro, se trata de una inocencia infantil ligada a un estatus de humano atrasado. Eh, es prácticamente todo el lenguaje colonial, ¿no? Entonces, un bárbaro ya no puede recuperar. No hay manera de civilizarlo, de quitarle lo salvaje. Eso es una causa perdida, ¿no? Pero el salvaje, que sea, por ejemplo, lo que hicieron con las poblaciones indígenas, ese aún es un humano que no está un poco perdido, ¿no? Es como tan infantil, desde un adultocentrismo es tan infantil que hay que ir a desarrollarlo, ¿no? Hay que llevarle la civilización, nuestro proyectito. Pero el bárbaro no, el bárbaro ya no hay manera de salvarlo, no hay nada que hacer, ¿no? Dejémoslo de lado y entonces esto autoriza que el bárbaro sea, lo extermines. Nos sirve para el proyecto generoso de civilizarlo, de occidentalizarlo, de sacarlo de las tinieblas, ¿no? Podemos pasar, por favor. Y entonces, en resumen, tenemos que la frase animales humanos tiene por consecuencia que si es animal, sale de la frontera, es colonizable, ¿no? Como el animal colonizado que explica Archie.
pero no es solo un salvaje, lo estoy hablando ahora en caso de los palestinos, sino es un bárbaro y animal. Entonces es peor de lo peor, ¿no? No hay manera de ir a civilizarlo o desarrollarlo, y la explotación en ellos no sería prioridad. Y aquí, un paréntesis, por ejemplo, de lo que hablamos de Norman Ayari, él decía que, por ejemplo, el apartheid ya es mundial, con la constitución de los migrantes, ¿no? Pues, ¿no? Y que cuando se le quitó la dignidad y se deshumanizó a los pueblos negros y afrodescendientes, es lo que autorizó su explotación dentro de la trata de esclavos, por ejemplo, de esclavización y el secuestro de esas poblaciones. Deshumanizar a esa población negra permitió lo que llamamos los periodos de la esclavitud, por ejemplo, ¿no? A ellos se les pudo explotar. Pero ahora el cambio que estamos viendo, lo que viene de la colonialidad con el caso palestino, es que ni siquiera los quieren explotar, ¿no? No hay semejante trato. O, por ejemplo, con la población culi, la población de India, que se les dio un contrato legal bajo promesas de un contrato de trabajo, pero se les llevaba a otros lados de excolonias para ser explotados, ¿no? Y jamás se les pagaba, pero había un contrato legal. Ahora en Palestina, los animales humanos, como tanto quieren hacerlos parecer, y los terroristas y lo peor de lo peor y los bárbaros, ni siquiera entran en esos planes dentro de esa nueva, no diría nueva, pero es un ligero cambio de la colonialidad occidental que se supone que el mal llamado Estado de Israel está defendiendo, ¿no? Entonces, a la población parisina hay que exterminarla, pues constituye una amenaza total a Occidente, a la civilización occidental, porque si no, sabemos que le toca a Europa y después a Estados Unidos y el mundo, pues se nos acaba, ¿no? Lo peor de lo peor. Lo que quería entonces también resumir es que corresponde al sionismo, mediante la instrumentalización del antisemitismo y la religión del judaísmo, lo que decía que Occidente en general había instrumentalizado el cristianismo, ¿no? Y ahora es el judaísmo. Este es el guardián del orden civilizado. Entonces, las fronteras de ese mundo occidental, moderno, colonial, se mueven ahora un poco más hacia Oriente, ¿no? Entonces se ganan puertas contra lo incivilizado. Lo que quiere decir ahora también es que se está cometiendo un etnogenocidio único. Y lo que quiere decir no es que no haya genocidios, por ejemplo, en el Congo o en otras regiones, lo que pasa en Haití, o que la colonialidad no exista, o que esté intentando yo establecer jerarquías de quién está pasando la peor. No, sino abrir en su especificidad el caso palestino en la configuración mundial, que significa que hay un etnogenocidio único con toda la tecnología de armamento, con tácticas de hambre, con aislamiento de la población, con exterminio, con bombardeos, en complicidad total de excolonizadores, ¿no? Estados Unidos y Europa, que supone que la colonialidad que estamos viendo en el caso de Palestina, de la supremacía blanca, es una colonialidad que ahora se basa en instrumentalizar el judaísmo, ¿no? Es decir, el peor enemigo que antes intentó exterminar Europa, Alemania, ahora es un aliado, digamos, ¿no? Entonces, este etnogenocidio tendría que abrir la puerta a ver cómo los etnogenocidios también borran biodiversidad y, por lo tanto, la habitabilidad de la vida. Lo espantoso de esto, que es lo que están viviendo los compañeros y resistiendo allá, por ejemplo, con eh, lo que documentó Motas Azaiza, ¿no? Las fotografías que hay ahí de lo que estaba pasando, es que si Gaza lo vuelven de esa manera tan inhabitable, incluso para la fauna, el proyecto de Occidente es totalmente mortal, ¿no? Antihumano. Es decir, ¿quién habitaría una tierra cuando se comete este nuevo sistema de etnogenocidio, ¿no? A tal punto que es inhabitable. O sea, ¿en cuántos años nos tardaría reconstruir Gaza? Es decir, sí, la promesa y la esperanza es que lo podamos ir a reconstruir, ¿no? Y tomarnos un café allá en Palestina e ir a saborear zatar y aceite de oliva y sus platos y toda su gastronomía que también los, entre comillas, israelíes están robando hasta ese punto, ¿no? Pero esta es una nueva, digamos, una espeluznante etapa del occidente, ¿no? Sin comprobar hasta ahora que están usando y probando nuevas armas allá, ¿no? Quién sabe cuándo saldrá, que sí están experimentando con nuevo armamento, mucho más letal y horrible. Entonces tenemos esta colonial de la supremacía blanca, porque también hay que recordar que el sionismo no es cualquier judaísmo, ¿no? O sea, no es cualquier compañero judío, judíe, son judíos blancos de Europa. Solo que hay que recordar que para la blanquitud, el sistema que sostiene las jerarquías en Occidente y el sistema de la civilización occidental, nunca es lo suficientemente blanco, ¿no? Hasta ahí es racista. O sea, estos esos puntos de la insuficiencia de la blanquitud, ¿no? Por eso tomaron a los judíos como su blanco para ese genocidio terrible contra la población judía, ¿no? En los periodos de la Segunda Guerra Mundial por parte del nazismo.
Eh, y así quería ponerlo con esta imagen que tomé también de Flyers of Palestine, ¿no? De estar borrando prácticamente con una mano del mapa, pero no solo población, el mapa, todo lo que existe de vida allí. Listo, podemos pasar a la siguiente. Bien, la última parte es entender cómo de esta deshumanización, quitarles la dignidad, bombardearles hospitales, bombardear escuelas, bombardear campos de refugiados, bombardearlos en tiendas, hacerlos parecer lo peor y lo más bárbaro, mantener este relato del 7 de octubre como una cosa antihumana, donde solo nos interesaba la vida de los ciudadanos israelíes, pero nunca de los palestinos, solo hay rehenes del mal llamado Estado de Israel, pero no hay palestinos de hace mucho, ¿no? La tortura no ha existido, etcétera. Quería que nos sensibilizáramos desde el lado de no ser palestinos, pero sí considerados no blancos, como entender la creación, no la creación, pero por desgracia el surgimiento cada vez más fuerte de un racismo antipalestino, ¿no? Yo localicé en enero, que existe desde antes, enero de este año, el Instituto para la Comprensión del Racismo Antipalestino que está en Estados Unidos, ¿no? Y la misión es entender el racismo contra los palestinos y sus aliados, incluyendo los que luchan por los derechos palestinos y la libertad, y su libertad, ¿no? Es interesante que que haya la creación de un instituto, ¿no? Digamos, una institución ya para luchar contra ello, ¿no? Y me parece una iniciativa que habría que secundar. He visto que han organizado Zoom para llevar a cabo esta información en otros lugares. Incluso la revista Palestina en Estados Unidos abrió uno con ellos. Tienen una parte también psicológica y una parte legal, ¿no? Hay un campo de abogados ahí también traduciendo en términos legales por qué racismo, ¿no? Si podríamos pasar al siguiente, lo vamos explicitando. Por fortuna, si ustedes van a la página o a su cuenta, por ejemplo, de Instagram, encontrarán que lo tradujeron por lo menos 5 lenguas. Me gustaría darle crédito a la traductora, traductor o traductore, pero no aparece, ¿no? Supongo que es una colectiva. Entonces, lo que ellos hacen es decir que el racismo contra los palestinos, o el racismo antipalestino, es una forma de racismo contra los palestinos y sus aliados no palestinos, que silencia, excluye, suprime, estereotipa, difama o deshumaniza a los palestinos o sus narrativas, ¿no? Habría que detectar qué estamos haciendo si somos partícipes de esta forma de racismo contra los palestinos, ¿no? Y esta es una cuestión que también todo académico, académica y académica, estudiante, debe plantearse, y también fuera de la academia, ¿no? Esa es una cuestión de planetaria, no solo es académica de un paper, quisiera recordarlo. Y puede adoptar varias formas, entre ellas las siguientes. Si podemos pasar, por favor, a la siguiente. Ya casi acabamos. Es negar, por ejemplo, la Nakba, ¿no? Y justificar la violencia contra los palestinos. Por ejemplo, un relato racista antipalestino sería decir que merecen lo que está pasando por lo que hizo Hamas, ¿no? Como un momento de liberación y de resistencia el 7 de octubre. Eso es racismo antipalestino. Es el racismo en base, porque nadie puede decirle a alguien cómo liberarse ni a ir a administrar la zona de resistencia bajo una situación colonial, como lo es la situación de Palestina, pero eso es racismo, ¿no? Habrá que revisarle también e impedirlo, trabajárselo, como uno hace con el racismo antinegro, antiindígena. Entonces, también negar a Nakba, por fortuna se ha ganado mucho en terreno, ¿no? Se han visto que cada vez se usa más la palabra Nakba, ¿no? Y se les reconoce cada vez más, pero ha costado muchísimo porque todo funciona para negárselos, los medios de comunicación, incluso libros de historia son muy tímidos, ¿no? Para tocar esto, al menos que sea ferro y combatiente de, pues costó mucho encontrar la palabra Nakba, ¿no? Y textos que no estén justificando la violencia contra los palestinos. Eso es una gran tarea que creo que nos toca a nosotros como no palestinos. También es no reconocer a los palestinos como un pueblo indígena con una identidad colectiva, perteneciente y derechos tanto en Palestina ocupada como histórica. Es decir, no reconocer también que Palestina no siempre existió sin el mal llamado Estado de Israel, ¿no? Que hubo una Palestina histórica, que también tuvo un pasado colonial con los británicos, tuvo una administración, pero sobre todo que es un pueblo muy diverso. Es un pueblo, no sé si han visto imágenes de palestinos con ojos verdes, azules, un poquito café claros. No sé si han visto el perfil de Motaza Saiza con la población afropalestina, ¿no? No solo son
piel un poco oscura, con un fenotipo, entre comillas, árabes, y eso existe, ¿no? Como el monotipo de los árabes, es un pueblo diversísimo, con posturas diversas, con religiones diversas, y no solo uno. Entonces, el racismo también se le decir que solo hay una sola población palestina, como se hace con el racismo antiindígena, que no hay un indígena modelo, siempre con, como dicen, con la cara de indio, ¿no? Eso es racismo también. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Negar los derechos humanos y la igualdad de dignidad y el valor de los palestinos, ¿no? Como siempre decir que no valen, que son los bárbaros, son los animales humanos. Eso es racismo. Y además habría que notar en qué medida estamos apoyando discursos sionistas racistas, ¿no? En qué medida nuestros discursos académicos de argumentación también pueden estar albergando lo que usa el sionismo, ¿no? Eso también es un trabajo muy personal y de mucha reflexión. Excluir o presionar a otros para que excluyan las perspectivas palestinas, tanto de los palestinos como de sus aliados, ¿no? Quisiera enfatizar excluir perspectivas palestinas, tanto de los palestinos como de sus aliados. No el hecho de no citar, como decía al principio, que hay gente en derecho, que hay gente en literatura, que hay gente en poesía, que hay gente, sobre todo, por ejemplo, ahora en el caso del genocidio, que está en la Corte con África del Sur, Sudáfrica, perdón, no mencionar que hay personas que trabajan en derecho, personas palestinas o refugiados palestinas, es cometer racismo, porque estamos quitando la manera de expresarse, ¿no? Es decir, que no existe, entonces tenemos que ir a abogar por ellos, porque ellos no pueden hacerlo. Es una cosa totalmente falsa y es racismo. Y eso hay que trabajarlo también. La siguiente, por favor. Eso no está traducido, pero bueno, aquí rapidísimo se puede hacer. La diferencia entre racismo contra los palestinos y la islamofobia. Los palestinos, y eso tiene que ver, los palestinos pueden profesar cualquier religión que incluye el Islam, el cristianismo, los drusos, judaísmo, budistas, o pueden tener no ninguna religión, ¿no? Y es una visión racista y orientalista creer que todo palestino profesa el Islam, ¿no? Y entonces, esto es el discurso del sionismo. Todos los palestinos son miembros de Hamas porque todos son miembros de la resistencia palestina islámica, ¿no? Eso es racismo. Estamos reduciendo otra vez a un cliché orientalista a la población palestina diversa, riquísima como lo es México, como es cualquier otro lugar, ¿no? Entonces, siempre son islamofóbicos, porque todo palestino es árabe y todo árabe es palestino. Entonces, era una cadena de islamofobia, arabofobia y racismo antipalestino, por ejemplo. Podemos pasar a la siguiente. Otras formas distintas, porque pueden confluir los racismos, a veces se unen, y por ejemplo, alguien que lucha por los derechos humanos de palestinos puede ser foco de múltiples formas de racismo de manera simultánea. Por ejemplo, los palestinos que profesan el cristianismo a menudo enfrentan la islamofobia, ¿no? Lo que acabo de explicar. Una mujer negra o afrodescendiente que lucha por los derechos palestinos puede ser el foco de misogynoir, que es la misoginia contra mujeres negras, mientras al mismo tiempo recibe racismo antipalestino, por ejemplo. Lo que decía con la población afropalestina, pueden recibir racismo antinegro y al mismo tiempo racismo antipalestino, ¿no? Es un cruce de racismos que sin que nos demos cuenta, y eso es deshumanizarlos todavía el doble y el triple, y es todavía peor. Es decir, no solo se limita a un racismo antipalestino porque los antirracismos nos funcionan de manera separada. Bien, podemos pasar a la siguiente, por favor. Y listo, vamos a último súper rápido. Es la deshumanización de los hombres palestinos, ¿no? Que es otra forma de racismo. Yo añadiría aquí, para nuestra reflexión, cómo se ha tratado de deshumanizar a los hombres palestinos al estar manteniendo un discurso que es propiamente occidental y blanco de segmentar la población. Y siempre la prioridad es darla a las mujeres y niños, y los hombres quedan fuera, ¿no? Porque los hombres son villanos, porque los hombres, así en general, sin situarlos, que no son hombres blancos, cisgénero, como lo haríamos en la categorización de jerarquías de la civilización occidental. Entonces los hombres han quedado excluidos, y uno de los puntos a favor y que hay que celebrar muchísimo es que la ilustración se ha hecho cargo de ello, ¿no? Aquí vemos el póster, y por desgracia hoy en la mañana me enteré, como lo comentaba con Isaac antes de entrar a la grabación, que hace unas horas el mal llamado Estado de Israel asesinó a este abuelo tan carismático que vimos su dolor grabado, ¿no? Que siempre decía a sus nietos, Rim y Tariq,
Roja el Rojo, ¿no? Y que los despidió a sus cuerpos y se mantuvo ahí en solidaridad con su población y sus compañeros, pero hoy lo asesinaron. Y entonces, por ejemplo, humanizar de nuevo a estos hombres, ¿no? Que no es el terrorista, la imagen orientalizada que nos han vendido, no es el árabe dispuesto a violar a mujeres blancas, como también se hace con los hombres negros y afrodescendientes, ¿no? Aquí humanizarlos, porque también están experimentando un genocidio, matanzas, pérdidas, dolores, enfermedades, resistencia, sufrimiento psíquico, de toda forma, ¿no? Y aquí tenemos a la derecha la imagen de uno de los hombres que han torturado, ¿no? Que también han sufrido violaciones. No solo las mujeres sufren violaciones, ¿no? Los hombres palestinos en las torturas, hemos visto videos cómo abusan sexualmente de ellos, ¿no? Hasta que los destrozan físicamente. Y aquí la ilustración hace un poco de justicia poética, ¿no? Y en lugar de la herida le ponen una florecita, ¿no? Una amapola que también es resistencia en Palestina, y este halo de ser un mártir, ¿no? Y un ave que lo acompaña frente a la oscuridad de soldado del llamado Estado de Israel, ¿no? Las fuerzas de Israel, entre comillas. ¿Podemos pasar por favor, al siguiente, por favor? Y en Palestina lo que tenemos son masculinidades no blancas, ¿no? Que se junta con el racismo que ha estado ahí todo el tiempo, eh, que ha emergido sobre todo y se ha mantenido sobre todo del discurso de un feminismo blanco occidental, que toma como lo peor de lo peor a los hombres, ¿no? Sin saber que un hombre no blanco, un hombre palestino, por ejemplo, un hombre árabe, jamás estará en la misma categoría de la jerarquía racializada que un hombre blanco europeo. Sabemos, por ejemplo, que un hombre afrodescendiente, un hombre negro, por ejemplo, nunca tuvo mayores beneficios ni mayores privilegios durante la explotación de los esclavos, de la esclavitud frente a una mujer negra, ¿no? Ambos eran explotados de maneras iguales. Quien tenía los privilegios era la mujer blanca, un poco abajo en la categoría del hombre blanco, pero alguien que no pertenece de nuevo a la categoría blanca jamás tendrá los privilegios, ¿no? Entonces no estamos hablando de las mismas masculinidades. Un hombre que pertenece al ejército del mal llamado Estado de Israel tiene mucho mayores privilegios que un hombre en Palestina, ¿no? Empezando porque el primero es blanco y el segundo es blanco. Y eso es un pase de privilegios altísimo. Y el hombre palestino no es considerado humano, es un animal humano. Es alguien que no pertenece a la civilización y es el terrorista que te va a invadir y que va a acabar con el orden civilizado occidental. Entonces, los impactos de la atención y foco en mujeres y niños palestinos, palestinas, porque hay infancias, contribuye a la deshumanización de los hombres palestinos para considerarlos terroristas, bárbaros, no salvables, ¿no? Esta perspectiva, como decía, proviene incluso del feminismo blanco, el feminismo blanco que es la base que da nacimiento a todo el feminismo, racista de base, que no le interesan hombres ni mujeres racializados no blancos. Y esto pueden ustedes ir a buscarlo, porque no nos dará tiempo, de hablar de los trabajos disponibles y abiertos en Claxo de Mara Viveros, ¿no? Que es un trabajo sobre las masculinidades no blancas en Colombia, y el libro El feminismo ya fue de Micaela Drullar, para ver cómo funciona ahí el racismo del feminismo blanco y entonces empezar a reflexionar con las masculinidades no blancas palestinas, ¿no? Entonces habría que empezar a quitar de nuestras narrativas también mujeres y niños palestinos, ¿no? Porque quien se hace cargo de cuidar también son los hombres, ¿no? Ya han estado buscando bajo los bombardeos y los escombros son hombres. Quien ha estado también atendiendo a niños en hospitales son hombres. Quien ha estado también cocinando han sido los hombres. Quien ha estado tratando de reconstruir también son hombres, ¿no? Quien han estado pasando dolor y la pérdida de sus hijos son hombres. No sé si recuerdan el video de un hombre palestino. Fue a buscarle un pedazo de galleta que quería su hijo, ¿no? Quién sabe cómo fue a buscarla y cuando regresó su hijo lo habían asesinado, ¿no? Ese hombre fue a cuidar a su hijo, fue a proveerlo de alimentos. También otro compañero palestino cuyos hijos acababan de nacer, ¿no? Y fue a buscar el registro de las autoridades palestinas porque habían nacido por fin sus hijos, ¿no? Y entonces, ese cuidado también de que existiera políticamente, y regresó y los habían asesinado junto con su esposa, ¿no? Esos hombres entonces, ¿qué les vamos a hacer, no? Pues si seguimos esta narrativa de mujeres y niños palestinos, estamos borrando y contribuyendo a la misma deshumanización que hace el sionismo, ¿no? Y eso merece también mucho cuidado. Y podemos pasar a la siguiente, creo que es la última. Y esto último, esa es una cita de Hamza Amushen sobre un texto de Argelia y sobre Palestina que después retomó Uriah Butelja, una de las pensadoras anticoloniales
y antirracistas en Francia. Y dice, denunciar y señalar la violencia de los oprimidos y colonizados no es solamente inmoral, sino también racista, ¿no? Y esto también por si alguien quiere seguir condenando y diciendo cómo deberían liberarse los palestinos, ¿no? Y dar fórmulas y qué deben hacer y qué no hacer, eso también es racismo, ¿no? Estar administrando a otros cómo deberían estar haciendo las cosas. Es un acto de irlos a desarrollar, pues. Eso es racista. Y también, por ejemplo, Francesca Albanese ha subrayado todo el tiempo que los palestinos han recurrido a lo pacífico, a el boicot académico, el económico, han cedido a cosas, han aceptado incluso la creación de la solución de los dos estados, han aceptado mil y una veces los acuerdos de paz y ninguna fórmula parece dar resultados, ¿no? No importa si es violenta, no importa si no es violenta, jamás se ha respetado al pueblo palestino. Y una última cosa que quisiera añadir es que no sé si hemos pensado, pero también a Palestina se le está dando una única opción y es eh, pertenecer al orden colonial occidental, ¿no? Es decir, no se le va a respetar mientras no sea un Estado, ¿no? Y se tuvo que luchar por el reconocimiento en tanto que Estado. Yo no sé si lo quieren, si no lo quieren, no era el nombre de él, pero también la solución política es acatar la forma de la administración política occidental. O sea, es Estado para que te respeten o no es Estado, como si no hubiera otras formas de organización política, ¿no? Otras formas de existencia, y como si todo respeto pasara por el Estado. Y sabemos que el Estado es una forma de organización colonial que ha estado detrás de mucha violencia, ¿no? De muchísima violencia, que es estructuralmente necropolítica. Entonces eso también habría que pensarlo en la Organización Mundial. Es decir, ¿por qué la única manera de la Organización Mundial y de configuración tendría que ser siempre pasar por la forma Estado? ¿No? Eso también es una cuestión para pensar y desarrollar, y que creo que no he escuchado en muchos lugares. Y también me gustaría escuchar a la población y a todos los compañeros palestinos antes que dar mi opinión y darle fórmulas. La última ya creo que es. Creo que Muy hay una bien. última, ¿no, Isaac? Sí, sí, hay me Ah, parece que dos o tres más. creo que esta es la última y solo es para hacer solidaridad con lo que hacen también ahora en Líbano, con lo que pasa en Siria y con lo que pasa en esa región, ¿no? Sobre todo lo que también ha pasado como un ecocidio, que son los ataques no solo con bombas a la población, pero también con, ¿cómo lo llaman, Isaac? Esta cosa blanca que han estado bombardeando el sur del Líbano. Se me fue la palabra. Es este gas blanco. Bueno, es la solidaridad también con el pueblo libanés, que ha estado al mismo tiempo resistiendo con bombardeos, gente que ya ha sido El fósforo, ¿no? desplazada. El fósforo blanco atacando los campos de olivos y la gente que ahora ha salido de sus casas por los ataques en Beirut. Y bueno, la zona que hay ahora es, digamos, es un campo de laboratorio, ¿no? También entre tipos de resistencia y muchas perspectivas que conviven allí y que es difícil de decirles qué hacer y qué no hacer y hay que mantenerse un poquito atrás. Bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias a ti porque, como siempre, nos das una muy valiosa, vasta explicación sobre muchos aspectos, sobre muchos aspectos. Eh, es interesante, por ejemplo, esta parte, y si quieres dejo de compartir, Uh -huh. em, porque había escuchado el concepto sí, ecocidio, pero también el otro que es etnocidio, Uh no el de -huh. etnogenocidio, ¿no? Que este sería como algo más compuesto. Y pues entiendo también por lo que nos dices que es reciente, o sea, no vendría con esta investigadora guaraní. Me parece muy oportuno también reconocer nuestro lugar de enunciamiento, eso es fundamental siempre. Decir somos una voz de las muchas que hay, y es nuestra voz. Ajá, eh, exacto. no pretendemos que sea la voz de nadie más, pero justamente por eso, ¿no? O sea, al ser conscientes de nuestra voz, pues vamos a- a darle esa proyección que necesita. Porque así como
pasa que hay quienes hablan por Palestina, también hay quienes hablan por nosotros, ¿no? Sí, Y no es nuestra voz, no es nuestra opinión. Dentro del país, de México, dentro de la academia, dentro de la UNAM, etcétera. Eh, esta reflexión sobre colonialismo y colonialidad también creo que es necesaria. A mi parecer, entiendo así, por sintetizarlo mucho, que el colonialismo es, como nos dijiste, ese sistema y que la colonialidad es lo que persiste del colonialismo, porque lo dijiste bien, en el caso de México, pues ya oficialmente la colonia terminó hace más de 200 años, cuando sí, fue creado el México independiente y tal, pero eso no significa que los restos del sistema colonial persistan exacto. a Por ejemplo, través de... sí, por ejemplo, en México persiste la colonia, es muy palpable, ¿no? Siempre se insiste en la idea de amestizarse o ser mestizo, ¿no? La idea de casarte con alguien blanco para no ser tan indígena, ¿no? O sea, ya no estamos bajo el dominio de los españoles ni la administración española, pero seguimos cargando con eso, ¿no? Nuestro proyecto de México, la cultura mexicana, pasa por ello. La colonialidad es eso, seguir manteniendo la jerarquía de razas que no existen, ¿no? Pero entre menos indígena te veas, te comportes, te vistas y no hables tu lengua indígena de las más de 60 lenguas que tenemos en este país, pues mucho mejor. Y ahí se sostiene el sistema occidental y la civilización occidental, que sí somos México, pero pues entre más blanquito mejor. Sí, y es lo que eh, notamos todos los días. Pareciera que, aunque ya acabó ese sistema, pues vivimos en el periodo colonial virreinal, porque la gente blanca del país vive en ciertas zonas Uh -huh. y la gente no blanca, y ya no solo de color, pues vive en otras zonas y se notan pero enormemente las diferencias, los contrastes en los lugares de descanso, de Uh -huh. recreación, en el acceso a los servicios, en cómo están comunicadas, en el transporte, en la seguridad, ¿no? Entonces, Sí, yo creo que hay muchos puntos de encuentro y si bien pues no somos palestinos, pertenecemos al pueblo palestino, yo creo que en los últimos meses ha habido como decía la doctora Berenice Bento hace algunas semanas, ha habido una palestinización uh -huh. del mundo, un incremento en la identificación del mundo con la causa palestina, porque pues nosotros también hemos vivido el colonialismo y seguimos atravesando esas experiencias. Yo creo que más bien Eh, es la palestinización sería una, es decir, todo lo que hemos visto sobre el genocidio, por ejemplo, es algo que ha estado dormido. Solo que nosotros no los hemos vivido directamente, pero ¿cuántos pueblos originarios aquí en nuestra Vía Yala lo siguen padeciendo todos los días, ¿no? Los veo todos en Brasil, en las demarcaciones, los atacan, quitan tierras de cultivo, las destruyen para dar de comer a las reses y entonces el mercado de carne para extraer materias, para extraer madera. Entonces yo creo que, por ejemplo, el caso de la jaca, Mauri, el canto Mauri que se dio, ¿no? Que se hizo famosísimo y viral, y que también había gente de ahí que con su apoyando a Palestina, es que es gente que se reconoce porque se sigue haciendo absolutamente lo mismo, ¿no? No ha parado eso, solo que la academia y el derecho internacional no se han hecho cargo y no se han hecho cargo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se reconociera que los ciudadanos del mal estado, del mal llamado Estado de Israel tuvieran que pagar y repararle a las poblaciones y a la población palestina por la desposesión y el robo y el despojo, eso abriría la puerta a cuánto reparación le debería Occidente, solamente por empezar en Estados Unidos y en Canadá, ¿no? Que también es un colonialismo de asentamiento. Entonces, es que Palestina lo reconfiguraría todo porque ese sistema ha estado dormido, pero siempre ha estado activo, solo que no lo hemos padecido. A la academia no le interesa y al derecho internacional no le interesa. Parece que en lo absoluto, ¿no? No se ha ni reformado un poquito, digamos. Y por ejemplo es interesante que venga la palabra etnogenocidio de Jenny Núñez en Brasil, del pueblo guaraní, porque ellos lo viven a diario, ¿no? Pues nadie les ha reparado nada, nadie los deja en paz.
la violencia persiste de generación entre generación y es la resistencia, ¿no? Hay que resistir también con la defensa del territorio, lo mismo que están haciendo las y los compañeros palestinos, ¿no? Entonces, me parece que es una memoria, la palestinización es eso, nos está recordando en qué sistema de colonialidad estamos viviendo, ¿no? Y sí, sí, sí. Y también tiene que ver, creo yo, con que en esta parte del mundo los proyectos nacionales están consolidados. Eh, El Estado mexicano tiene más de 200 años, el argentino, el boliviano, ¿no? Claro que tienen fracturas, fragmentaciones, eh, momentos muy críticos, pero ya están consolidados. Y yo creo que de la mano de esa consolidación ha venido la normalización de muchas cosas. Esta idea de querer implantar el modelo nacional a todas las personas, a todos los pueblos que habitan dentro de este territorio. Porque dentro de México hay personas que buscan su autonomía, que rechazan Ujú. el proyecto del Estado mexicano y que aún así el gobierno federal quiere imponerles la administración, la economía, el manejo del peso mexicano, ¿no? Entonces, yo creo que la consolidación ha traído la normalización y Exacto. muchas personas, incluso dentro de la academia, pues, ¿cómo se dirá? Promueven este tipo de cosas, ¿no? Decir, no, es que necesitan en las comunidades que tengan internet o necesitan el apoyo del gobierno para tales cosas. Pero si ellos no quieren o ellos no lo desean así, es, es algo que debería de respetarse. En el caso de Palestina, creo yo, pues es algo que es un proyecto o proyectos que todavía no se consolidan porque son proyectos nacionales en términos generales jóvenes, que no Sí, superan los 100 años. Entonces, yo creo que eso también va de la mano. sí, y por ejemplo, ya, lo más grave del etnocidio, el etnogenocidio de Palestina, es, por supuesto, que la pérdida de infraestructuras de todas las universidades, ¿no? Pero también de bibliotecas que han desaparecido. Es decir, no, yo no sé, no he llegado a ese nivel porque necesitaría hablar árabe, por ejemplo, saber qué otras formas de organización económica tenían en Palestina, ¿no? Que escapaban al sistema económico liberal que ha desarrollado Occidente. Si la gente muere, no sabremos, por ejemplo, cómo se organizaban de maneras comunitarias que pueden existir en otra parte del mundo y que existen perfectamente económicas fuera del sistema neoliberal, del sistema capitalista, y eso se va perdiendo. Y es gente que aprendió sin idealizarlo, por supuesto, ni romantizarlo, pero que saben convivir con su medio, explotarlo, digamos, de manera para sobrevivir y vivir, pero sin pasar por lo que decían, por ejemplo, no sé, el Tren Maya, ¿no? Que a fuerza es un etnocidio, es un ecocidio, porque mataron, no sé cuántos acabaron de árboles, de tramos, no respetaron las comunidades, que yo sepa, no se hizo no sé, ir a preguntarles en maya y traducirles en maya qué implicaba el proyecto, ¿no? Y eso es una pérdida. Digo, no sé, ojalá sobreviva entre los que ahora están luchando por la vida en Gaza y en Palestina, pero también son saberes que se pierden, ¿no? Claro, y esa es una reflexión que he venido haciendo este año en torno a las posibilidades de una historia antigua no judía, no sionista de Palestina. Y es creo yo que debería ser preocupante para muchos de los que investigan historia antigua en general, ya no solo Ujú. de Medio Oriente o de Palestina. Y es que tiene sitios arqueológicos con piezas descubiertas o no descubiertas que te hablan que es tu única forma de contacto con esas polifonías que hace Ujú. mucho existieron y que pues no hay forma de tener contacto con ellas. No podemos hablar con un eh, palestino del quinto milenio antes de Cristo, pero si Exacto. destruyes lo único que queda de su permanencia, de su paso por el territorio, pues menos aún. La Sí, diferencia con la contemporaneidad, digamos, es la posibilidad de la historia oral, de hablar con las personas en el día a día. Aún así, el problema es tan grave, como dices, que si a estas personas las asesinan, las desaparecen, pues menos información vamos a tener. Y eso es lo que se busca precisamente, borrar el rastro.
exacto. con todo lo que eso implica. Es terrible. Sí, 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 y además, pues no son jerarquías, ¿no? Porque, o sea, tenemos nosotros población indígena y nosotros somos parte del proyecto nacional mexicano. Se ha borrado esa gente quitándoles el acceso a sus lenguas, ¿no? Avergonzándolos porque hablan sus lenguas, porque no, ya no tejen, ya no se visten de esta manera, que son tejidos como los de Palestina, ¿no? Que transmiten memoria de comunidad, etcétera. Pero esa gente todavía sobrevive y un poco de vestigios. Y por ejemplo, en el caso paralelo de Estados Unidos y Canadá, que nacieron del mismo tipo de colonialismo, por lo menos hay algunos pueblos originarios que persisten y están sobreviviendo en reservas, como queramos verlo, ¿no? Nos hacinan y les quitan más territorio. En el caso de Palestina, no. O sea, no es que el proyecto sionista quiera conservar a las personas palestinas. Mientras no exista, mejor, ¿no? Dices tú, vamos a borrar todo y si se puede, pues nos apropiamos de los objetos arqueológicos, lo que queda de su historia más antigua y pues lo narramos desde nuestra visión. Y como no va a haber nadie de Palestina que nos diga que no, ¿no? Es que es brutal la manera de borrar y de exterminar. Ese es un grado todavía más perverso. Y lo que también vuelve perverso, no sé si lo sabrá aquí el auditorio que nos escuche y que nos sigue, el reporte de Amnistía, ¿no? Que por fin declara que hay genocidio contra el pueblo palestino, pero Amnistía Internacional en el mal llamado Estado de Israel se desmarcó. ¿No? Entonces, nada que venga de la fuente sionista va a reconocer que hay un genocidio, un etnogenocidio, como sería más correcto decir, por mientras, ¿no? Mientras encontramos la manera justa de nombrar este nuevo pequeño salto que ha dado la civilización occidental. No sé cómo lo ves tú. Sí, sí, a mí me recuerda mucho la, la novela esta de George Orwell de 1984, cuando dice Winston que él sabía, ¿no? Él era consciente de lo que estaba pasando, pero le estaban dando la información que querían, que todo el mundo conociera, la versión que tenía que ser aceptada, la versión oficial. Y entonces lo que antes era dejaba de ser y había una nueva historia, ¿no? Y como dices, al Ujú, borrar las evidencias, porque borraban lo que escribían, lo que se publicaba, y ante precisamente el control de los medios de comunicación, el control de la gente misma que ya no tenía acceso, o aunque tuviera, ya no tenía ese interés, pues se construía una nueva realidad. Es, es terrible todo esto que sucede y también por este argumento que manejan y que nos compartías de decir es que ya no hay forma de civilizar o de desarrollar. Yo creo que lo que alteró el mapa en Palestina en muchos sentidos fueron, claro que la llegada de los colonos sionistas y yo diría europeos en general a inicios ujú. de- del, del 20 finales del 19 porque entró el capitalismo y alteró en muchos sentidos las formas de vida y los sistemas que se tenían ahí, ¿no? Y fue un punto de inflexión porque al llegar todas estas personas empezaron a decir es que tienen que vivir de forma diferente. Después llegaron el mandato británico, el mal llamado Estado de Israel, y fue que pues se potencializó el despojo. Y que ahora digan, es que ya lo intentamos, porque uno lee los comunicados o las entrevistas que dicen estas personas, dicen es que ya lo intentamos, les dimos dinero, financiamos escuelas o cosas, pero es que ya en todos lados hay terroristas. Es la única forma Ajá. es acabar, acabar. No, no. Exacto, eso es lo más perverso. Y por ejemplo, otro punto eh, tiene que ver con el racismo. Al inicio decías que es un principio constitutivo en la modernidad y estoy completamente de acuerdo, ¿no? Porque esto es algo que se ha debatido mucho, pero yo no creo, o yo soy de las personas que no piensan que el racismo haya existido en la premodernidad. Es decir, eh,
existían prejuicios, estereotipos, pero hablar de un racismo como lo entendemos hoy en día, yo creo que sí es algo propio de la modernidad. Y esto va de la mano de, por ejemplo, el antisemitismo, ¿no? Que muchos dicen, es que el antisemitismo ha existido desde la antigüedad. Por eso es que los romanos expulsaron a la población judía de Palestina y comenzó ese largo vagar por el mundo. Pero es que atribuir carga racial a un pueblo antiguo que no estaba biologizado Ujú. es algo demasiado arriesgado, hasta exagerado, diría yo. Sí, el argumento no es que no haya, o sea, no es que haya que romantizar el comportamiento de, o sea, humano, normal, como funcionamos todos antes del periodo colonial o del nacimiento de Occidente, como en 1492, un poquito antes, pero, o sea, sí puede haber cosas de dominación porque había imperios, había quien dominaba, ¿no? Etcétera. Pero lo que se sostiene desde el punto y enfoque de colonial y anticolonial es que nadie, como la civilización occidental, logró pasar ese modelo racial o racializado a escala global, ¿no? O sea, nadie logró establecer y seguimos participando de ello a escala global esas jerarquías que parece que no existen y siempre tratan como alguien con complejos, ¿no? Como con rencores de la vida, pero todo está estructurado en lo racial. O sea, no hay algo que le escape a lo racializado. Y lo decía muy bien Quijano, está en lo afectivo, en el género. También lo sostiene Grossfogel, en Lugones, por ejemplo, en la construcción del género. Todo lo racial pasa por ahí, lo afectivo, la manera en que nos relacionamos, la manera en que creemos, la manera, incluso desde la psicología, ¿no? Y la doctora, por ejemplo, Jabr, ¿no? Palestina, que ha estado todo el tiempo hablando de que ni siquiera se puede reconocer ni tratar la condición psíquica y de salud mental de los palestinos desde Occidente, porque ha creado formas tan brutales que no cabe dentro de lo que el mismo Occidente estudia, ¿no? Y es eso, es un sistema global, es lo perverso, pero también la salida es dejar de estar participando en ello, y esto cuesta mucho. Sí, sí, sí. Y eso es todo un debate, ¿no? Porque habrá también quien diga que ya en la antigüedad había un sistema global, pero en caso de que hubiera existido, era un sistema muy diferente al actual, Uh -huh. muy, muy diferente, con estructuras, con sistemas de dominación muy diferentes. Pero sí, es muy interesante esta idea. Yo creo que hay que tener cuidado con el uso de los conceptos y de las palabras que hacemos, ¿no? Por ejemplo, lo que te decía recién, otra vez, hablar de que siempre existió un antisemitismo o de que siempre existió un racismo, ¿no? Yo creo que, como dices, es algo muy propio, lamentablemente, de la modernidad. Exacto, y por Eh, ejemplo, en esos términos se suele escuchar, ¿no? Que el ser humano debería desaparecer porque es el único, así, el ser humano debe desaparecer porque es el único que ha contaminado el mundo y está extinguiendo especies. Lo que sabemos es que había maneras, por ejemplo, pueblos originarios que tienen un respeto profundo por comer carne, ¿no? Cuando cazan lo que necesitan y piden permiso porque saben que hay un sistema que hay que respetar, un equilibrio. Y lo que sabemos ahora es que es una minoría de gente blanca rica que ha estado beneficiándose de los sistemas de colonización que están llevando al fin del mundo, ¿no? No un fin del mundo apocalíptico lejano, sino la contaminación, que las aguas ya estén completamente sucias, que los peces mueran, que se esté acabando la biodiversidad y su equilibrio, que estén extrayendo de más, que vuelvan invivibles ciertos lugares, ¿no? Que nos lleguen con sus industrias y sus químicos, etcétera, ¿no? No es todo el ser humano, es el humano socializado como en el sistema occidental, blanco occidental en realidad. claro. Y em, me quedé pensando también en lo que decía sobre el concepto genocidio y también estoy muy de acuerdo porque el concepto genocidio como tal pues fue acuñado en un ámbito purista, ¿no? El acuñador fue Rafael Lemkin Ujú. en el dominio del eje de la Europa ocupada de 1944 en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Él, bielorruso, de origen judío, tratando de explicar lo que sucedía en Polonia, ¿no? Y a grandes rasgos él decía que el genocidio es un plan coordinado de acción
encaminado a la destrucción de los fundamentos esenciales de la vida, ¿no? Entonces, al final, cuando acuñó el concepto, se refería a una cuestión más jurista por su Ujú, ámbito de formación, a su conocimiento, pero lo que me quedé pensando es que ya antes de la acuñación de este concepto, muy seguramente en otros idiomas había palabras propias para definir o para referir el asesinato, digamos, de un pueblo. Por ejemplo, en alemán, la palabra Vernichtung, ujú. que significa tal cual eso. Yo no soy lingüista, ¿no? Pero digo, si este tipo de palabras existen en esos idiomas, y puede que incluso en el español o en las lenguas nativas, habría que ver desde cuándo existen, si es que se puede rastrear eso, porque eso nos daría una señal, como bien decías, de que estos genocidios no vienen de ahora o del siglo XX, sino de hace mucho. De ahí que surgiera la necesidad de crear palabras que lo refirieran. Totalmente. Sí, eso sería una muy buena pista de investigación para los compañeros lingüistas y sobre todo los traductores, Sí, ¿no? Pero creo que nos llevaría demasiado tiempo como rastrear por continente, ¿no? También entre cada pueblo originario, en sus memorias históricas, si hay algo escrito, si es algo oral, no sé, leyendas o cuentos o tradiciones orales que lo hayan registrado sobre la llegada de los colonizadores, ¿no? Sí, sí, pero me parece sí, pero a mí me sigue pareciendo que la palabra genocidio es cortísima. O sea que se sigue tomando de nuevo el centro y el foco blanco eurocentrado, ¿no? Como si antes no. Y la justicia y el derecho no se chocaran. Y eso es una realidad. además de que el genocidio, el concepto, tomó ese protagonismo por la Segunda Guerra Mundial, que no es un acontecimiento menor, pero fue lo que catapultó al concepto. Y sí, esa apropiación, esa recuperación de los conceptos en Europa se ha visto reflejada en Naciones Unidas. Las Naciones Unidas retomaron la definición de Lemkin con su concepto de genocidio cultural de 1933 y luego el de genocidio en el 44. Yo también creo que en este momento coyuntural que vivimos y considerando que Palestina está reconfigurando el sistema en muchos sentidos, es necesario repensar los conceptos que ya tenemos y en los casos que sean necesarios, recurrir a otros o crear nuevos conceptos. Sí, no sé si yo me atrevería en realidad a unirme un poco más a Micaela Druyar y como ella dice, el feminismo ya fue, yo diría que Occidente ya fue. O sea, Occidente no tiene nada que ofrecernos ni en cuanto a peso moral, ni en cuanto a ofrecerte justicia, no sabe reparar, no ha podido ni siquiera con la ONU, con el peso que se supone que tiene parar y hacerle nada, ¿no? Al mal llamado Estado de Israel. Yo creo que Occidente ya está como cayéndose y está dando el espectáculo en vivo de cómo está cayéndose y cómo nunca ha sido ningún modelo civilizatorio a seguir, ¿no? Porque además Occidente y Europa y digamos, expansión hacia Estados Unidos y Canadá lo único que ha hecho es traer civilización, como decía en la investigación de Jenny Núñez, que es un proceso de civilización cementerio, ¿no? Y además creemos que la Sí. palabra civilización es sinónimo de Occidente como única referencia. Y por ejemplo, Amadou Hampâté-Bâ, alguien de África Negra, que estuvo en la UNESCO haciendo mucha lucha por recuperar la cultura y la cultura tradicional oral profunda de África Negra, siempre recordaba en una de sus charlas que maneras civilizatorias hay muchas, no le pertenecen a Occidente, ¿no? Solo que creemos que el monolito y la marca registrada, digamos, de civilización es de Occidente y punto, ¿no? Y lo demás es bárbaro. Pues no. Y ese es el peso de la colonialidad que arrastramos. Pensar que Europa siempre ha sido el centro del mundo, cuando en un análisis detenido, como hizo en su momento Kossel, Europa estuvo en el centro con la modernidad del siglo Exacto. XVI para acá. Antes todo lo acaparó en gran medida Asia. Y hoy vemos ese regreso de Asia en muchos sentidos. Así que es buen momento, muy buen momento como para replantearse muchas cosas.
Sí, solo quisiera cerrar con una cita que no quise para no alargar mucho la Sí, adelante. presentación de Norman Nasharin, que busqué este libro. Ya está en español, creo que se consigue en México más fácil. Por fortuna lo tradujeron. Eh, dice, la filosofía moral basada inconscientemente, está basada inconscientemente en una epistemología colonial, ¿no? Por mucho que definamos la dignidad como algo propio del ser humano, sigue estando presente la cuestión de saber si estas instituciones de la frontera y de la ciudadanía selectiva, que son los estados-nación, pueden considerarse guardianas legítimas de su supuesta universalidad refutada con tanta frecuencia con los hechos, ¿no? Y sabemos que el Estado-Nación es la manera que se organiza administrativamente y políticamente Occidente, ¿no? Entonces también a mí me, o sea, yo también estoy pensando a qué se está empujando a Palestina a llamarse un Estado-nación, ¿no? Y también qué pasará con nuestra experiencia en México, estas ideas nacionalistas del Estado palestino, ¿no? No sé, a mí como que me abre mucho el abismo, el mareo del abismo hacia allá, ¿no? ¿Por qué se le está empujando a Palestina a ser un Estado-nación? O sea, aquí me pregunto si de verdad quieren ser un Estado-nación, ¿no? De nuevo, no se les está dejando hablar, no se les consulta, y lo están haciendo porque es el último recurso de mantenerse en vida, ¿no? Que la comunidad internacional, comunidad, lo respete, ¿no? Eso también es bastante angustiante, a mi parecer, no sé. Sí, sí, me quedo con eso. En definitiva, sea cual sea el camino a seguir en su momento por el pueblo palestino, por sus organizaciones, por sus instituciones, es necesaria la descolonización. El caso de Palestina recuerda a todo el mundo, a nosotros también en México, que la colonización en algunos casos no ha finalizado y que la colonialidad en otros nos arrastra. Así que es necesaria la descolonización y, y hacer lo posible para que eso suceda, allá en Palestina, acá en México, para que Exacto. tengamos una realidad diferente y mejor. Y eso, también me quedo con eso. Muy bien. Entonces, de nueva cuenta, te agradezco, Rocío, por haber aceptado mi invitación y pues terminamos aquí. Esperamos que este curso que pensamos para que fuera un espacio abierto, plural, con muchas voces de nuestro sur global hablando sobre Palestina, pues permitieran eh, ayudarnos a reflexionar más, a que Palestina siga estando en boca de todos hasta que se alcance la solución necesaria, justa y adecuada para este problema humano. Palestina tiene que seguir siendo abordada, estudiada, pensada, porque Palestina existe y hay que aferrarnos a ella lo más que podamos a través de todas las formas posibles. Este curso fue un intento modesto de hacer que Palestina siga viva en nuestra mente, en nuestro corazón, y que de alguna forma también podamos expresar nuestra solidaridad desde acá. Esperamos que en el futuro pues sea o pueda ser un material de consulta para quienes así lo consideren. Pues ahí vamos a dejar la playlist en el canal del observatorio. Finalmente, pues reitero mi agradecimiento al Observatorio Geohistórico de la Universidad Nacional de Luján en Argentina, que se mantuvo firme en el apoyo a este proyecto, al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales también por auspiciarlo, y por supuesto a cada uno de los invitados, de las invitadas que hubo en este curso, por su tiempo, por su disposición. No habría sido lo mismo sin ninguno de ustedes. Les agradezco mucho de nueva cuenta y cualquier cosa, estamos a su disposición a través de los medios disponibles, incluido pues este canal de YouTube. Nos vemos muy pronto y sigamos hablando de Palestina. Muchas gracias.